Y hoy tenemos el placer de contar con Diego Morín, es el inversor y trader independiente con más de una década de experiencia y es un placer que nos acompañe en este viernes. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Un placer estar por aquí con ustedes. Ujú. Bienvenido, Diego, bienvenido. Gusto de saludarte hoy, iniciando este 2025. Así es que gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, vamos con un análisis de cómo puede ser este 2025 en los mercados. Como decíamos, Diego, es un placer que nos acompañes. Me imagino que es difícil igualar un año como el que acabamos de cerrar en los mercados, ¿no? Wall Street duda un poquito que otro año de ganancias, de que veamos otro año de ganancias superiores al 20%. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que realmente vamos a tener un año complejo, ¿no? Es decir, más allá de lo que pueda realizar pues, ciertas compañías, ¿no? Que puedan tener un buen comportamiento, creo que el cierre de 2024 fue un ciclo importante desde el pasado 2020, ¿no? Cuando los mercados iniciaron un segundo ciclo de alcista en las bolsas y pese a correcciones que hemos vivido, ¿no? Especialmente en tecnología y demás, en 2021, 2022, que fue un poquito complejo, la tendencia de largo plazo es alcista, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede esperar? Yo creo realmente, y soy un poco especulador, ¿no? Ahora mismo el posicionamiento en mercados bastante complejo. La situación real de los mercados, insisto, creo que puede estar tendiendo un poquito a incertidumbre. Veremos también esta llegada, ¿no? de Donald Trump en unos días que lo tenemos ya nuevamente aquí y ver el tercio si realmente se produce un drenaje o no en las bolsas, ¿no? Cuando hablo de drenaje es de en este caso, correcciones sanas que tiene que tener un mercado que prácticamente no ha tenido descanso. Así que más allá de esas ganancias que pueda tener ciertas empresas, ¿no? Es decir, al final el inversor de largo plazo lo que busca generalmente, ¿no? Es crecimiento, rendimiento. Nos hemos encontrado un 2024 que realmente daba un poquito, por así decirlo, de miedo, ¿no? Y realmente pues lo que nos ha indicado un poco pues Wall Street y el resto de bolsas es que ha sido uno de los mejores años históricamente, ¿no? De muchas compañías. Wow, interesante realmente. Y entonces en estos momentos podríamos tomar como saludables estos retrocesos para aprovechar una inversión también. De esa manera tú puedes decirnos algo. Bueno, en base a mi experiencia y lo que estoy viendo un poco en las bolsas, en los precios, no es descartable, ¿no? Que después, como hemos visto Wall Street en las últimas semanas corrigiendo desde esos máximos históricos, que se puedan seguir produciendo recortes, ¿no? Es decir, más que saludables, creo que son necesarios. Es decir, venimos, como decía, de un mercado que en los últimos 4 años, y me atrevería a decir que después de la crisis de 2008-2010, la tendencia pues prácticamente ha sido alcista sin un descanso muy pronunciado, excepto pues momentos de alta volatilidad, ¿no? Y de incertidumbre como la vivida en marzo del 2020, creo que no se han terminado. No obstante, siempre me gusta recalcar que no es descartable que el mercado pueda iniciar algún rebote hacia nuevos retesteos de zonas de máximos, ¿no? Hablo especialmente de los 4 índices de referencia de Estados Unidos, como Dow Jones, S&P, Nasdaq y el Russell, ¿no? Pero creo que todavía las caídas no han terminado, ¿vale? O sea, al final, las métricas con las que trabajo, un poco viendo la sensación que va dibujando, ¿no? Wall Street en los precios de los principales índices, creo que realmente pues en los rebotes se podría continuar con procesos de salida, ¿no? Del mercado. Has mencionado la palabra mágica, ¿no? La volatilidad, que para muchos va a ser una característica distintiva de los mercados en este 2025 que tenemos por delante. Pero te pregunto, Diego, ¿en qué sectores crees que podríamos encontrar una mayor estabilidad, ¿no? Que es un tema que se saca siempre y sobre todo una vez llegue Donald Trump a la presidencia, algunos sectores se van a ver más beneficiados que otros. ¿Cuáles crees tú que son los que nos pueden aportar una mayor tranquilidad, entre comillas?
Bueno, a ver, en términos generales lo que hay que ver es el fondo económico, ¿no? Es decir, cómo se va produciendo o desencadenando, desarrollando la economía para ir buscando un posicionamiento. Si somos aquí dos tipos de inversores, uno muy largoplacista, vista prácticamente 5, 10 años, nos da un poco igual en dónde poder situarnos, ¿no? Porque nuestra vista está muy a largo plazo. Ahora, si somos un poco más cortoplacistas de medio plazo, pues habrá que ir viendo dónde estaríamos más cómodos. ¿Qué sectores lo pueden hacer? Bueno, si fijamos, por ejemplo, dos sectores importantes, ¿no? Como puede ser el petrolero o el tecnológico. El petrolero ahora mismo tiene en la mayoría de empresas tiene, pues con un castigo, ¿no? Que viene en el mercado de petróleo, aunque últimamente está generando ciertos rebotes, ¿no? Por encima de esos $70, que para mí es una referencia bastante clave. Tiene unos PER bastante infravalorados, ¿no? Mientras que si nos vamos a un mercado tecnológico, la sobrevaloración de los PER pues asusta un poco, ¿no? Por tanto, si somos un tipo de inversor un poco moderado, tranquilo, pues yo iría un poquito a esas empresas fuera, ¿no? Del tema del ciclo económico, ¿no? Pues buscaría un poco compensación de empresas un poquito defensivas que me puedan dar un buen rendimiento, ¿no? En cuanto a rentabilidad por dividendo, si es lo que busco, ¿no? Si busco un poquito más de volatilidad, pues obviamente tenemos las tecnológicas, ¿no? Que al final, pues con esa sobrevaloración que creo que tienen muchas de ellas, pues pueden darnos algún pico, ¿no? Pero esencialmente habría que vigilar sector sobre todo un poquito defensivo y no hay que descartar también pues un poco mineras, ver un poquito sobre todo el posicionamiento que tienen estas empresas, ¿no? Porque también pues el oro creo que va a ser uno de los activos que más volatilidad va a tener este año y veremos si realmente pues toca esa cifra ansiada de los $3.000. Bueno, Ujú. efectivamente es muy buena la observación y tú lo has mencionado, compañías de tecnología, ¿verdad? Que también esto, de hecho, en el 2024, pues las compañías de inteligencia artificial fueron las estrellas del año, lo que representó que fueron las líderes propiamente. Ahora, ¿crees que este crecimiento continúe en el 2025? ¿Crees que será nuevamente el año de Nvidia como fue en el 2024? ¿O es que ahora esto va a haber una división y van a entrar compañías, por ejemplo, como Palantir, que también fue una compañía que recientemente dio muy buenos resultados propiamente en el 2024? A ver, como mencionaba inicialmente, creo que hay una sobrevaloración y que es lógica, ¿no? En el mercado de tecnología hay que tener cierta precaución en los niveles actuales. Si es verdad que, por ejemplo, un nivel clave para Nvidia puede ser zona de 155, $160, que tiene un target ahí que, bueno, puede ir a buscar en algún momento. Pero después vemos compañías como Apple, que creo que el ciclo en cuanto a movimiento de ondas o fractales, que es un poco lo que nos vamos fijando, en este caso un poco el sistema, ha tenido agotamiento. Lo hemos visto en las últimas sesiones, ¿no? Como ha caído en torno a un 2-3%. El mercado tecnológico no, eso no significa que haya que huir de él. Yo creo que tiene una sobrevaloración importante, creo que va a tener drenaje en los próximos meses, pero la valoración de nosotros como inversores es el target que queremos ir a buscar, ¿no? Es decir, siempre el riesgo que queremos asumir, pero sinceramente creo que buscar un posicionamiento ahora mismo en empresas como Palantir, como posiblemente Nvidia, buscando, ¿no? Un mayor impulso después de venir prácticamente desde enero del 2023 o enero del 2024, es decir, los últimos 2 años con un rendimiento por encima del 60, 80 y 100%, pues creo que es bastante complejo, ¿no? Creo que es necesaria que se corte un poco esta parte, ¿no? Por decirlo así, de euforia, porque está entrando capital, pero está entrando capital minorista, ¿vale? Ujú. No hay que descartar tampoco que las manos fuertes, por así decirlo, del mercado y uno de los mejores inversores de la historia, hemos visto que se ha deshecho de todas sus posiciones y está con la mayor liquidez de la historia, ¿no? Como es Warren Buffett. Por tanto, Ujú. hay que ir estimando, no tener esa ansia de que al final todo va a continuar subiendo, porque en esa euforia que se masca a veces en los mercados es cuando mayor turbulencia suele haber.
Interesante eso que mencionas de la euforia, ¿no? Y también la parte psicológica, ¿no? A la hora de ver nuestro portafolio y elegir, ¿no? En qué compañías vamos a querer invertir nuestro dinero. Precisamente hablando de compañías, Diego, estaba leyendo que Amazon, Meta, la propia Nvidia, Uber y Microsoft entraban en el top 5 o en el top 5 de las compañías favoritas para los analistas de Wall Street a grandes rasgos. Sin dar ninguna recomendación, como se suele decir, simplemente desde tu punto de vista, ¿qué nombres añadirías? ¿Qué nombres quitarías? ¿Por dónde crees que puede uno dirigir el portafolio en este 2025? Bueno, creo que un poquito de pistas di antes, ¿no? Creo que habría que Ujú. buscar empresas un poquito vinculadas a esa parte. Hay que vigilar un poco el sector petrolero, ¿vale? Es decir, hay que tenerlo ahí en la recámara un poquito de cara al medio y largo plazo. Hay que ver también cómo va a ir posicionándose los grandes productores, ¿no? de petróleo. Si es verdad que si se viene una recesión, si se produce un evento al final, un cisne negro, etcétera, pues todo va a tambalearse, pero en base a las empresas que mencionabas, hay algunas de ellas como por ejemplo Meta, como por ejemplo Amazon, que creo que están, ¿no? vinculadas dentro de las Big Tech. Sí es verdad que el otro día veía un dato que hay 10 compañías en Wall Street que sostienen prácticamente el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que está en niveles desde el año 1929, cuando se produjo el gran crash, ¿no? del 29, y esto es malo. Es decir, cuando digo que es malo, no es que no haya que estar en esas empresas, pero sí que es que hay que ir con precaución. Cualquier movimiento, cualquier desprendimiento de estas empresas va a condicionar sí o sí al mercado. De hecho, pues bueno, por internet ya hemos visto, ¿no? Como hay pues muchos memes, ¿no? Sobre Nvidia, que está sosteniendo prácticamente todo el mercado. En el momento que pinche, pues arrastra a todo un sector. Por tanto, ¿qué empresas podría añadir? Lo que habría que buscar, a lo mejor, dado el boom también que estamos teniendo en el mercado de cripto, algunas empresas que puedan hacerlo bien, aunque van a estar condicionadas, ¿no? por el buen desempeño, buena demanda que vaya teniendo el mercado cripto, que puede ser, por ejemplo, algunas mineras, ¿de acuerdo? De Bitcoin, buscar especialmente empresas mineras, pero de metales, como por ejemplo la plata y el oro. No hay que descartar que si se produce un evento recesivo, oro y plata puedan romper máximos históricos, especialmente la plata. Bueno, doy un pequeño tip, pero creo que puede irse a niveles de $50. Como mencionabas antes, no es una recomendación, pero sí son estimaciones que por expansión podrían darse. Y después ya pues entraríamos un poco a nivel particular, esperar pues correcciones fuertes que puedan existir en el mercado tecnológico de inteligencia artificial que puedan hacerlo bien. A mí hay una empresa que me gusta mucho que es SoundHound, el ticker SOUN, que lo ha hecho muy bien. Es una empresa, una compañía que tengo desde, si no recuerdo mal, desde diciembre del 2022, cuando valía apenas $2-3 y ha tocado prácticamente los $24. Obviamente, niveles muy importantes en los que está ahora, está prácticamente en máximo en zona de $25, $24, se mueve muchísimo, pero al final, Ana y todos los que me escuchan, hay que sondear un poco el mercado y ver el riesgo que se quiera asumir. Ha ido bien esa inversión, pero en los niveles actuales, tanto la IA como tecnología normal, hay que tener cierta precaución por las correcciones que pueda tener. Ujú. Wow. Alejandro, antes de que vayas con la siguiente pregunta, es que me he parado a buscar esa compañía que mencionabas. Se dedica a la inteligencia conversacional y permite a las empresas pues, ofrecer, ¿no? experiencias conversacionales a sus clientes. Me llamó la atención y fui rápidamente ahí a buscarla. Continúa, No, qué bien. Alejandro. Sí, gracias, gracias. Y sí, realmente es un portafolio que está mencionando Diego propiamente, donde tenemos compañías de todo tipo, ¿verdad? Incluyendo, como él menciona, el oro, la plata, la energía. Pero hablando sobre la incertidumbre que está ocasionando la Reserva Federal sobre acciones en política monetaria para este 2024, donde solamente podría haber solo dos recortes. ¿Crees que esto genere algo de desconfianza entre los inversionistas?
Bueno, creo que la Reserva Federal va a tener un papel importante y el papel importante es a partir del día 20, entra ya, toma posesión, ¿no? Donald Trump y veremos cómo va a influir todo esto, ¿no? Va a influir en el sentido de que, bueno, se subieron los tipos de interés con una inflación que nos vendieron que era transitoria de golpe y porrazo, ¿no? Por así decirlo, en el final de 2021-2022, corriendo ahogando prácticamente en este caso, ¿no? El acceso, esa parte de acceso, encareciendo el dinero por esa inflación tan desbocada que hemos visto. Sí es verdad que la inflación pues, ha ido mitigando, pero la inflación, más allá de que sea transitoria o no, las políticas que quiera llevar a cabo la Reserva Federal va a ser en base sobre todo a cómo va a ir dependiendo, ¿no? el desarrollo y evolución de los datos macro. Creo que aquí la situación de una posible rebajas de tipos, hoy leía un informe de Estados Unidos, no me acuerdo de quién lo firmaba, pero hablaba de posibilidad de subida de tipos de la Reserva Federal por miedo, ¿no? a un brote o un repunte inflacionario. Creo que se puede quedar en torno a 2 bajadas. El precio del dinero habrá que ir viendo también cómo lo van posicionando porque tenemos por fuera, es decir, fuera de pues, los datos de empleo, del PIB, de bueno, PMI, etcétera, que son los más que suelen mirar un poco los inversores, tenemos por detrás algo que se está cosiendo y es el mercado de deuda. No hay que olvidarse que, de hecho, Donald Trump en su red social hace unos días publicaba y estaba en contra, ¿no? de esa ampliación del techo de deuda, que era un problema heredado y que iba a ser muy, muy complicado de gestionar y lo hablaba algo allá, o dejaba entrever entre líneas, ¿no? Que era como, íbamos a tener como una crisis peor que la del 29. No quiero no lanzar un poco alarmas, ni mucho menos, pero sí es verdad que tenemos un problema ahí y realmente tanto la Fed como todos los bancos centrales se han dedicado continuamente, ¿no? a imprimir dinero y ellos mismos son los que han creado, ¿no? este proceso inflacionario. Por tanto, volviendo un poquito, que me he ido de esa pregunta, las 2 posibles bajadas de tasa que se puedan quedar cortas, yo creo que realmente si disminuyen las tasas de interés, puede ser porque el mercado laboral también se empieza a tambalear mucho más y realmente las bolsas ya están comenzando, desde mi punto de vista, a ir realizando ciertos movimientos anticipándose, ¿no? a esas posibles bajadas de tipo. Oye, no ha invitado a Alejandro que pase por aquí que mencione el tema de la deuda pública como uno de los grandes desafíos a nivel global para el próximo año, bueno, para este año ya. Diego, fíjate, vamos a cambiar ahora de tema, pero seguimos hablando de temas protagonistas de este 2025. Leía que Wells Fargo predice que Coinbase se va a unir al S&P 500 en el primer trimestre de 2025, un hito que sin duda pondría de manifiesto pues, la creciente aceptación de los activos digitales en los principales mercados y que lógicamente también viene de la mano de Donald Trump. No sé si te gusta invertir en el mundo cripto, si crees en el activo digital, pero va a ser el año de las criptomonedas. Bueno, yo creo que realmente en el mercado cripto hay que seleccionar muy bien cuándo estar, ¿no? Creo que es una tecnología prácticamente nueva, que tiene hay ciertas criptomonedas por su tecnología, por esa parte, ¿no? de blockchain y demás, que va a ser muy importante en los próximos años. Creo que ha llegado para quedarse, pero hay que ir con un poquito pies de plomo, ¿no? Es decir, estamos viendo también que el último impulso por ejemplo, la principal criptomoneda, Bitcoin, ¿no? Es decir, un mercado que cuando estaba cotizando en $15,000, la gente decía que se iba a cero y de 15,000 ha pasado a 105,000, ¿no? Por tanto, hay que saber y seleccionar cuándo entrar en él. Coinbase, pues bueno, es una empresa que está un poquito ahí en la recámara, que depende obviamente de todas las transacciones que vaya, ¿no? generando el mercado de criptomonedas. Ahora mismo estamos prácticamente en máximos históricos y es verdad que bueno, el Bitcoin y otras criptos han relajado un poquito ese auge. En cuanto a posibles inversiones, yo creo que hay una criptomoneda que va a generar
mucho revuelo, pero para bien, y creo que es Ripple, hay que tenerla ahí un poquito en la recámara. Creo que todo lo que engloba o rodea al desarrollo de esta criptomoneda, todo lo que tiene detrás es bastante interesante y a partir de ahí, pues habrá que ir viendo lo que nos va dejando el mercado. Hay dos actores importantes dentro del mercado de criptomonedas con sus ETFs, como uno de ellos es BlackRock, que al final lo que estaba condicionando en los últimos movimientos es que la gente está, pues prácticamente, por decirlo así, apalancándose, entrando en un mercado muy volátil y las liquidaciones que puede producirse en estos niveles máximos hay que tener un poquito de precaución, ¿no? Por tanto, habrá que ir viendo el desempeño. Hay niveles importantes que puede generar el mercado de criptomonedas, pero también, como decía al inicio, es un mercado nuevo que hay que conocer muy bien, que no es porque haya subido un 10% tiene que volver a subir un 50%. Eso es trampa prácticamente que nos meten un poquito esas manos fuertes y sobre todo paciencia. Es un mercado, como digo, muy nuevo que va a ser el futuro y que hay que conocerlo muy bien para entrar en él. Wow, realmente impactante todo esto que podemos aprender. Y Diego, realmente también quiero preguntarte acerca, ahora que Donald Trump va a llegar nuevamente a la Casa Blanca, hay temas como lo que es la inflación, la deuda pública, aranceles, inmigración, muchos temas que están ahí a la puerta realmente esperando que Donald Trump llegue. ¿Crees que habrá una mejora económica a nivel mundial? ¿Crees que los mercados van a recibir en todo lo alto este nuevo presidente? Bueno, yo creo que los mercados tradicionales, es decir, las principales bolsas descontaron la victoria de Trump el pasado mes de noviembre. Es decir, si vemos un gráfico de un Dow Jones, S&P, Nasdaq, el 4 o 5 subieron el Nasdaq prácticamente, que es el más que tengo en la cabeza, porque es el más en el que estoy posicionado, pasó prácticamente de estar en un suelo de 19.900, 20.000 puntos a pasar a los 22.000 que ha tocado, ¿no? Yo creo que el mercado ahí ya descontó un poco esa parte de victoria de Donald Trump. En cuanto a las políticas que pueda llevar a cabo, sobre todo tema de inmigración, aranceles, habrá que ver especialmente cómo lo va imponiendo, es decir, tema aranceles por un lado, con China como factor importante, Europa, creo que Europa está en un punto muy complicado, está prácticamente en horas muy bajas y Donald Trump al final pues va a jugar sus movimientos, ¿no? Con esa política sobre todo proteccionista americana, de American First, de sobre todo reconducir, ¿no? Un poco toda la parte que en los últimos, creo que desde el 2020 a 2024 no ha estado del todo bien o que se ha crecido en base a una impresión de dinero. Después, otro apartado, tema inflacionario. Pues la inflación yo creo que va a volver a repuntar. Creo que al final las situaciones que van a venir desencadenadas pues, por ciertos aspectos económicos, decisiones pueden alterar un poco una inflación que pueda estar ahora mismo, ¿no? En torno a ese del 3%, 2,8%, y aquí la Fed o los bancos centrales jugarán un papel importante de si deciden cambiar esa política del 2 al 3% e intentar lavarse las manos, ¿no? de la mejor manera posible. Y creo que un tema muy importante que mencionaba antes es el tema de la deuda pública. La deuda mundial ya se ha situado por encima de los 100,2 billones 102 billones de dólares. Estamos en un momento en el que la bola no termina de crecer, la bola cada vez va siendo más grande y en el momento que se produzca un pinchazo, pues veremos qué es lo que pasa. Un poco a mí lo que me da esta sensación es que pueden producirse condonaciones, quitas, etcétera, de deuda, que veremos cómo se pueden ir fraguando en los próximos años y que después también hay datos importantes como que antes se me olvidaba mencionarlo y que ahora acabo de recordar, como
esas tasas de tarjetas de crédito, especialmente en Estados Unidos, ha tocado máximos históricos. Es decir, ha superado los 46.000 millones de dólares en los primeros 10 meses de 2024. ¿Esto qué pasa? Que son cifras por encima de los últimos 14 años y es un problema que va a desencadenar tanto para la Fed como para el nuevo gobierno americano. Así que creo que se van a producir muchos eventos importantes, no sé si se producirán grandes crisis, etcétera, pero que hay como un abanico de ciertos aspectos, especialmente de muchas situaciones que habrá que ir viendo cómo van salpicando al mercado. Por tanto, la conclusión para mí es que el mercado hay que seguirlo día a día, dependiendo un poquito del inversor que seamos, el posicionamiento que queremos ir, siempre utilizando un riesgo que queramos asumir, pero el mercado, de toda mi experiencia, creo que ahora mismo se encuentra en uno de los mejores momentos para los que especulamos en él. Bueno, pues se abre un abanico de posibilidades con temas algunos más delicados que otros, pero como bien mencionabas, hay que seguir el mercado día a día y bueno, pues ser responsables también con nuestras inversiones y por supuesto estar informados, que yo creo que esa también es la clave. Tú ayudas también a informar mucho acerca de la bolsa, acerca de las inversiones. Vamos a ver tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar, Diego? Porque estás muy activo en Twitter, estás muy activo también en Instagram, tienes tu página web donde te podemos seguir. Lo vamos a ir viendo. ¿Dónde te encontramos? Bueno, a ver, sí, tengo Twitter o X, como ahora Bueno, mismo sí, yo digo siempre leemos. Twitter. Sí. Yo también, Elon no, Musk no me se va, me me quita. va, me va a reñir. No, no, al final son redes que pues, los que invertimos y demás, pues bueno, vamos colocando siempre un poquito para llegar a todo el mundo. Tengo también canal de Telegram, Diego Morín Trader, tengo Instagram, que tanto el Instagram como Twitter es Diego Morín V, y también una página web donde, bueno, ahí a veces pues voy colgando artículos, siempre que el tiempo lo requiera, básicamente pues por una manera de compartir ideas y ocio, ¿no? Porque básicamente estoy siempre pendiente de los mercados y para un lado y para otro con tanta pantalla, pero generalmente por compartir y ayudar un poquito a aquella gente que está comenzando. Y nada, ayudo siempre desde la humildad, desde la experiencia que tengo, y ahí es donde pueden encontrarme. Muchas gracias, Diego. La verdad, impresionante que estás en bastantes redes sociales y propiamente para apoyar y ayudar a las personas. Te agradecemos mucho este día que has acompañado aquí a Buenos Días Wall Street y esperemos que muy pronto nos vuelvas a acompañar con otra entrevista. ¿Qué te parece? Vale, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Un placer. Gracias, Alejandro, y sobre todo gracias, Hanna, por comunicarte conmigo. Y nada, les deseo lo mejor. No se los había comentado antes, pero feliz año. Y nada, que este 2025 nos siga trayendo las mejores sensaciones bursátiles a todos los que nos acompañan. Sí, claro, claro. Diego, muchas gracias, un abrazo y gracias también por traernos ese acento canario, ¿no? Te lo tenía que Sí, preguntar, sí, sí, canario. sí. Canario soy. Bueno, pues un abrazo fuerte y nada, feliz año también para Gracias. ti, salud y también mucha suerte en los mercados. Gracias, Diego, hasta pronto. Muchas gracias. Un abrazo.